puntos que nos quedan faltando aquí. Ya hicimos parte de formulación, funciones nuevas que aparecieron allí, contar si conjunto, sumar si conjunto. Y aquí nos piden ya en estos nuevos puntos, o en estas nuevas cosas aquí que aparecen, resaltar de color verde los nombres de los almacenes con ventas superiores a 10 millones, los demás de color azul. Entonces esto es básicamente aplicar aquí un formato condicional. Formato condicional. Y aquí vamos a colocar nueva regla. Una nueva regla, claro, vamos a hacer una fórmula, ¿no? Vamos a hacer una fórmula, porque esa no existe así de manera así concreta. Entonces, todos los almacenes que tengan ventas superior a 10 millones, que queden de color verde. Los demás de color azul. Entonces seleccionamos todos los almacenes. Vamos a formato condicional, nueva regla. Y allí vamos a dar clic en la opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Claro, porque vamos a crear una fórmula para hacer esa formulación allí. Y la fórmula va a ser la siguiente. La fórmula va a ser la siguiente. ¿Sí? Que esas ventas, y observen que quedó anclado, ¿no? Al dar clic ahí en ventas, ya queda anclado. Le quitamos lo fijo. ¿Cómo le quita uno lo fijo a algo que está fijo? Con 3 veces F4. Entonces con F4, 1, 2, 3. Le quitamos lo fijo. Si esas ventas son mayores a 10 millones, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A 10 millones, entonces le aplicamos un formato de color verde, o un relleno verde. Démosle ahí un rellenito verde y aceptar. Y aceptar. Y con eso, él me le colocó color a todas esas celdas o a todos esos nombres de esos almacenes que tienen ventas superiores a 10 millones. Y dice los demás de color azul. Entonces, en ese mismo rango, vamos a aplicar igualmente una nueva regla. ¿Sí? Pero para los que son menores a 10 millones, es el mismo concepto, pero menores o iguales a 10 millones. Entonces, esa celda de ventas, le quitamos lo fijo, 1, 2, 3, F4, menores iguales a 10 millones, a 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le vamos a asignar eso en color azul, entonces el formato va a ser un azulito allí. Y aceptar y aceptar. Entonces ahí quedó ya con color azul esa columna, formato condicional. ¿Sí? Luego aquí pues nos piden aplicar aquí lo que se llama establecer el total de ventas por almacén y gráfico de columnas. Esto ya es una tabla dinámica, ¿no? Esto es una tablita dinámica, un informe. Entonces vamos a hacerlo a través de una tabla dinámica. Es un informe. A partir de la tabla base me paro allí, el mismo concepto, ¿no? Paramos en la tabla, insertamos, tabla dinámica. Tabla dinámica, él muestra ahí pues el cuadro de diálogo y nos dice que ese es el rango y que lo va a insertar en una nueva hoja de cálculo, listo. Ahí nos está insertando esa nueva hojita. Vamos a darle a esto aquí, a poner esto aquí un poquito más ancho, así, para poder ver pues todos esos campos que aparecen allí. Y traigámonos la pregunta. La pregunta es la siguiente. Control C, vengo acá, Control V, copiar y pegar. Quitémosle la combinación y quitémosle el ajuste para que el texto continúe, ¿no? Y lo pueda leer. Démosle ahí un relleno amarillo. Listo. Ahora sí, total de ventas por almacén y gráfico de columna. Entonces por almacén, el total de las ventas, ¿qué es esto? Listo. A esas cifras, como son pesos, vamos a darle aquí estilo moneda, sin decimales. ¿Sí? Aquí va a ser entonces el título almacén. Y aquí, total ventas. Por a veces suma de y ponemos ahí total. Dejémoslo así. Total ventas, siguiente. Vamos a darles un diseñito allí. Sí, a la tablita dinámica también un diseñito allí. Un diseñito allí. Y que uno puede darle cualquier diseño de eso, ¿no? Démosle allí filas con bandas, columnas con bandas. Y a partir de allí vamos a insertar una tabla dinámica. Grafiquito de columnas. Voy a poner un gráfico de columnas 3D. Un grafiquito de columnas 3D allí. Tenemos el total de allí. Sí, o sea, venimos haciendo lo mismo, ¿no? Que desde el primer día o desde que empezamos a hacer gráficos estamos configurando aquí.
¿Qué más le podemos hacer a esto? Vamos a aplicarle un diseño. Por aquí hay unos diseñitos hasta bien bonitos. Vamos a ver si lo encuentro. Este, por ejemplo. Eso es bonito, ¿sí? Sí, un azulito allí. Pero entonces démosle a las letras, ¿sí? Que queden en automático y en negrilla. A sus fondos. Voy a colocar colores a este fondo de aquí. Vamos a ver. Ah, agreguémosle etiquetas. Etiquetas de datos. Démosle un fondo a esto. Démosle un fondito aquí. Así. Y nos está dejando coger las. Nos están dando a coger este fondo para cambiarle como el fondo allí. Bueno, si no se deja coger, lo dejamos así. Para no. Y aquí va a decir total ventas. Total ventas. Y ese contorno, si vamos a darle un formato allí diferente. Vamos a darle aquí un formato que quede un contorno, por ejemplo, de color azul. Y con un grosor 4 allí. ¿Sí? Ese grafiquito allí. Ese es. ¿Listo? Que quede así. Y vamos guardando los cambios. Entonces nuestro primer tablita dinámica, nuestro primer informe allí que nos piden. Es un informe creado por tablas dinámicas. Entonces pongámosle aquí informe. Informe por tablas dinámicas. Por tabla dinámica. Luego aquí nos piden otro punto. Establecer el total de las ventas por región y gráfico circular. Igualmente vamos a hacer ahí un informe por tabla dinámica. ¿Quién esta preguntita? Como la combinación, el ajuste, pongámosle esto un colorcito aquí. Miren que yo trabajo ya muy mecánico esa parte, ¿no? ¿Sí? Ya, lo importante es como el análisis previo, la formulación previa, las bases de datos, la configuración, las funciones, las operaciones. Ya esto es un poquito más mecánico, pero esa es la idea, así no demorarse mucho haciendo estas cosas. Entonces tenemos allí y démosle aquí entonces como es básicamente es la misma información de ventas, pero ya no por almacén, sino por región. Entonces copiamos esa tabla dinámica y peguémosla aquí. Aquí ya no es entonces botón derecho, mostrar lista de campos para que nos muestre a la derecha. Desactivamos almacenes y activamos las regiones. Ahí salen las regiones y nos piden allí establecer el total de las ventas por región. Que ese es ese es, ¿no? Entonces aquí ya sería, no es almacén, sino región. Hay que corregirlo porque como lo habíamos puesto de nombre arriba así, entonces ya es por región el total de las ventas. Y de allí un gráfico circular, 3D, grafiquito circular 3D allí. Estos botones de campo gráfico lo ocultamos y vamos a agregarle a esto que nos coloque, vamos a aplicarle un diseñito a estos, de color bonito allí, digámosle un diseño que lo muestre con porcentajes, así, pero que esas etiquetas y la letra queden automático y en negrilla para que puedan leer mejor. Partamos la tortita un poco allí, al fondo démosle un fondo a esto y aquí es porcentaje total de ventas por región. Total de ventas por región. Por regiones. Listo. Viene el borde. Démosle esto aquí un contorno. Voy a ponerlo en automático. Y el grosor sí que sea mayor. Similar al de arriba más o menos. Que quede así. Más o menos.
total de ventas por región. Después de hacer eso allí, pues nos piden allí crear segmentación por categoría y vendedor. Entonces ya aplicar segmentación. Copiamos esta pregunta acá arriba. Allí nos piden crear segmentación por categoría y vendedor. Hagámoslo a partir de la primera tabla dinámica. Parados en la tabla dinámica, ahí por la opción de herramientas de tabla dinámica, ahí encontramos la opción insertar segmentación. Nos muestra pues la lista de campos y ahí seleccionamos categoría y vendedor. Ahí nos muestra pues las dos segmentaciones, las inserta allí. Segmentación 1 y segmentación 2. ¿Sí? Categoría y vendedor. Esas segmentaciones pues son filtros, ¿no? Si miren, y yo filtro allí un vendedor, entonces se filtra la primera tabla dinámica con su gráfico. La segunda tabla dinámica no se está actualizando porque no está vinculada esa segmentación a esa otra tabla dinámica. ¿Cómo vinculo esa segmentación a la otra tabla dinámica? Parados ahí en la segmentación, entramos por segmentación de datos y conexiones de informe. Y aquí lo que hacemos es chulear la tabla dinámica. La 2, la activamos. Igualmente para la categoría, seleccionamos aquí conexiones de informe y chulemos ahí la segunda tabla dinámica. Que son las dos únicas que hay ahí, ¿no? Por eso pues es muy sencillo ahí. Listo, entonces ahora sí, si filtramos allí, miren que ambos gráficos se van filtrando, ¿no? Ambas tablas y por ende ambos gráficos. Sí, observen que los dos gráficos, las dos tablas dinámicas y los dos gráficos se van filtrando a medida que voy aplicando las segmentaciones y las voy combinando. Paso siguiente, esas segmentaciones entonces podemos acomodarlas o darles algún formato especial o mejorar su presentación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Él siempre lo muestra como columnas. Mostrémoslo en dos columnitas, por ejemplo, allí, en dos columnitas, para que esos nombres no sean tan largos allí. Y anchamos esto aquí para que se vea mejor, así, por ejemplo. Y reduzcamos el alto, anchémoslo más, allí. Y démosle un color o un formato especial a esa segmentación, listo. La categoría igualmente, démosle un color diferente allí y coloquémoslo a dos columnas, puede ser, ¿no? Pero pues ya no necesito eso tan alto, ¿no? O algo así. ¿Sí? Estas son las dos segmentaciones allí. Adicionalmente, podemos aplicarle a eso allí, insertar una autoforma para ponérsela al fondo a esas segmentaciones, para que quede eso ahí agrupado o mejor presentado. Esto es lo que quiero ahora entender ahí. Vamos a insertar allí un rectángulo y ese rectángulo entonces vamos a ponerle aquí, escribirlo, por ejemplo, aquí segmentaciones mayúsculas. Segmentaciones aplicadas y en el borde quede centrado. Tamaño de la fuente que crezca un poquito, que quede negrilla. Podemos colocarle un tipo que sea en área black. Planchemos esto y bajémoslo. Mandemos eso al fondo. ¿Sí? Lo puede enviar atrás o al fondo. Queda así. Segmentaciones aplicadas allí. Incluso le podemos cambiar el color allí, ¿no? Así. Se ve mejor como hasta así se ve como mejor. Queda así. Queda allí. Queda mejor así. Y ahora sí pues vinculemos o agrupemos esa información. Agrupamos ese rectángulo con esas segmentaciones. Botón derecho, agrupar. Miren que estas cositas no es que sean complicadas, sino que aprenderlas a hacer, aplicar, para que esto quede mejor presentado. Entonces queda así. Ahí están las dos segmentaciones. Entonces yo puedo ir filtrando allí y se va filtrando toda la información.
vamos guardando los cambios. Adicionalmente a eso, bueno, miremos aquí, vamos guardando los cambios aquí. Y miremos.